Continuamos trabajando con lo que habíamos dejado en la última clase. En este caso en particular, ya teníamos generadas lo que se llamaban las listas void, las listas genéricas, donde el principal cambio que hacíamos era que el dato del nodo, en lugar de ser un dato particular, es decir, en lugar de apuntar a un entero, un float, un doble, un char o lo que sea, apuntaba a un puntero a un dato. Donde puntero a dato habíamos definido que era puntero a void, donde puntero a void quiere decir apuntar a cualquier tipo de cosas. En la clase pasada habíamos hecho una lista de enteros, una lista de float, una lista de char y alguna otra lista más que no recuerdo. Habíamos visto que todas las primitivas de listas se podían reutilizar y no había inconvenientes, pero pasaban cosas que mucho no nos gustaban. ¿Por qué? Porque cuando el nodo tomaba el rol de alguna determinada función en particular, ocurría esto. Por ejemplo, cuando queríamos mostrar un nodo de enteros, llamábamos a la función que ya teníamos. Pero si el nodo tenía un char, teníamos que hacer una función propia. Si el nodo tiene un float, otra función propia. Bien, bueno, ¿y cómo eran las funciones? Las funciones eran prácticamente todas iguales, lo único que cambiaba era la máscara y lo que se llamaba el casteo, ¿sí? El casteo del puntero a bodes. Entonces, en esta clase lo que vamos a tratar de hacer es, desde ya, hacer una lista de otro dato que no sea ni entero, ni doble, ni float, ni char, ni ninguno de los datos estándar. Por ejemplo, una lista de personas, donde las personas son parte de lo que habíamos hecho en la primera unidad, persona con cartón. Bueno, genero las tres personas, creo la lista, envío por parámetro, ¿sí? La referencia a los tres punteros, o sea, envío el puntero a la persona y lo inserto en la lista. Ahora, obviamente, tendría que hacer un mostrar lista, ¿sí? Pero el mostrar lista no lo tengo definido para persona, así que debería ser un mostrar lista persona donde ingreso por parámetro la lista, ¿sí? Habría que hacer esto. ¿Y cómo se haría? Obviamente, acá lo que tenemos que hacer es mostrar nodo persona, recibe un nodo y no puede mostrar por medio de una máscara, lo que tiene que hacer es justamente llamar a mostrar persona que ya está hecho, ¿sí? Y el mostrar persona tiene que recibir por parámetro no otra cosa más que el casteo de la persona, es decir, dato es un puntero a un tipo persona ptr, lo de referencia y llamo a mostrar persona, ¿sí? Ya estoy haciendo exactamente lo mismo que hice con datos estándar, solamente que lo estoy haciendo con una persona. Bueno, si esto lo defino en el H, en el C, obviamente debería definirlo en el H. En este caso no hay inconvenientes porque estoy trabajando siempre con un nodo, pero en el C me adelanto a que esto no lo voy a poder resolver, motivo por el cual voy a tener que incluir a persona.h. Y lo estoy haciendo bastante rápido porque ya estarán notando que esta solución mucho no me gusta, ¿no? Estamos haciendo un mostrar para cada tipo de datos, donde los tipos de datos son infinitos, ¿sí? Vamos rápidamente a mostrar lista, pero en este caso voy a llamar a mostrar lista de personas, mostrar lista persona, ahí lo tenemos, mostrar lista de persona, recibe la lista, obtener tamaño, todo esto es igual, y acá en vez de llamar a un mostrar float, llama a mostrar nodo persona. Lo hice súper rápido para que vean que es exactamente lo mismo. Así como tenemos mostrar float, vamos con mostrar persona. Ahí lo tenemos, mostrar persona. Bueno, reitero, lo estoy haciendo súper rápido para que vean que la idea es la misma. Y verdaderamente si no me compila mucho no me va a interesar, porque quiero que vean los déficits que tiene esto. Bueno, por fortuna compiló, más allá que me está tirando este warning que es para el ordenamiento, que habíamos visto que era otro gran problema. El otro warning sigue estando en el ordenamiento. Y el último, este otro, me está diciendo que mostrar persona no es incompatible con un puntero. Ya lo vamos a ver. Dato es un puntero de referencia persona. Sí, se ve bien. Mostrar. Acá está, mostrar persona, no mostrar nodo persona. Listo, ahí lo tenemos. Ahora sí creo que va a compilar, más allá de los errores que tiene en el ordenamiento. Excelente. Bien, esto debería funcionar, y si no funciona debe tener algún error mínimo, pero esto ya va a funcionar, ¿sí? Y bueno, acá lo tenemos. Efectivamente la lista funciona y muestra correctamente los datos. Ahora bien, hoy es una persona, mañana es un auto, pasado un estadio, pasado un jugador,
pasado una factura, pasado un detalle y así con todo. Yo no puedo estar haciendo a cada rato un mostrar para cada tipo de dato. Así que vamos a tratar de hacer un mostrar genérico, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Esto es bastante más complicado y vamos a utilizar el concepto de callback, que son llamados hacia atrás o llamados a funciones. En líneas generales se lo puede llamar como punteros a funciones. Vamos a tratar de ver cómo es esto, cómo se usa, cuáles son los principios básicos y luego lo aplicamos a nuestro caso en particular, que nos va a permitir hacer funciones ultra genéricas, mucho más genéricas de la limitación que teníamos hasta el momento. Me paro en el main, ¿sí? Primero vamos a practicarlo. Vamos directo al main. Voy a hacer un procedimiento súper sencillo, void mostrar cosa, ¿sí? No importa qué muestro, es un mostrar algo. Y acá hago un printf, estoy mostrando por consola. Genial. Un mostrar de salita turquesa, como me gusta decir a mí, ¿sí? Sencillito. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a definir un puntero a esta función a ver qué ocurre, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a definir punteros a funciones, o mejor dicho, punteros a segmentos de código, ¿sí? En este caso vamos a definir asterisco, puntero a función, le voy a poner un nombre súper largo porque es la primera vez, puntero a función, hasta acá es lo mismo de siempre, ¿no? Estoy definiendo un puntero, asterisco. Muy bien. Cuando los punteros son las funciones, sí o sí hay que escribirlos entre paréntesis, como si fuera un casteo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos otro paréntesis más, donde en este paréntesis lo que se dice son los argumentos que recibe la función a la que yo estaría apuntando, ¿sí? En este caso, a la función que voy a apuntar es una función que no recibe nada. Cuando no recibe nada, se pone void, ¿sí? Y ahora hay que decir a qué retorna la función a la que estoy apuntando. Yo voy a apuntar a una función que se llama, que retorna un void. Así que esto se va a llamar void. Entonces, vamos a resumir lo que estoy haciendo acá. Estoy declarando un puntero que se llama puntero función. Esto apunta a un void, pero no es un puntero void cualquiera. También recibe parámetros. Entonces, este otro paréntesis es el que me indica que en realidad estoy apuntando a una función. ¿Ok? Vamos a ver que hasta acá todo compila, no hay errores, no pasa nada, me dice que nunca usé la variable, pero nada más. Y ahora vamos a hacer que el puntero apunte a algún lado, es decir, voy a poner ampersand y algo. Y ese algo que va a ser mi función, mostrar cosas. Punto y coma, sin los parámetros, ¿sí? Estoy diciendo que simplemente puntero a función va a apuntar a mostrar cosas, o sea, apunta a esto que está acá. ¿Genial? Bien, sigamos viendo que todo compila, no hay problemas. Ahora llegó el momento de utilizarlo, a ver si lo puedo utilizar. Vamos a usarlo. Es un puntero, así que me paro en puntero a función. Puntero a función, ¿sí? Como es un puntero habría que desreferenciarlo, así que lo desreferencio. Desreferenciado ya está. ¿Y qué voy a hacer con esto? Bueno, si ya lo desreferencié, quiere decir que obtuve una función, motivo por el cual habría que enviarle los parámetros. Bueno, los parámetros desde ya que no serían ninguno, esto tiene un poco de sentido, ¿no? Esto es un puntero, desreferenciado me da el objeto, o sea, en este caso me daría la función, y la función no necesita nada para funcionar, ¿ok? Vamos a ver si todo esto compila, efectivamente compila, voy a apretar play y me dice que está mostrando por consola algo. Yo nunca invoqué a mostrar cosas, simplemente apunté a esa función y después llamé al puntero desreferenciado y no hubo problemas con eso. Genial. Entonces ya sabemos apuntar a funciones. Incluso podríamos hacer un mostrar cosa que recibe un entero, n, y acá voy a decir que estoy mostrando por consola, pero voy a mostrar a n, ¿sí? Voy a mostrar a n, el parámetro que vino, vamos a tener que modificar algunas cosas. El puntero a función sigue siendo del tipo void, pero ahora va a recibir un dato entero, que es mi n, ¿sí? Esto es exactamente igual, llamo, pero cambio un parámetro. Por ejemplo, vamos a enviar un 9. Compilamos, ejecutamos,
y vemos que está todo excelente, ¿sí? Todo funciona sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de aplicar esto para nuestras funciones genéricas. Vamos a ver cómo hacer esto. Lo voy a dejar por ahora comentado. No, lo dejo así. Vamos a persona. Me encantaría tener un mostrar persona genérico, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que va a necesitar mi mostrar persona genérico? Vamos a hacer un mostrar persona genérico. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Se va a parecer seguramente a esto. Va a ser un procedimiento desde ya. Mostrar persona dato PTR. Así lo voy a llamar. ¿Por qué? Porque en vez de recibir a una persona, lo que va a recibir es un puntero a cualquier cosa. Un puntero a un dato. Es decir, va a recibir un puntero a void, un puntero que a priori podría ser cualquier cosa, solo que si yo lo recibo, quiere decir que este cualquier dato en verdad es una persona. Entonces, a ese dato lo voy a poder referenciar yo desde mi librería, porque es donde estoy, ¿no? Lo voy a llamar persona 1, lo voy a llamar P, ¿sí? Y lo que hago es desreferencio el dato. El dato es un puntero a cualquier cosa, motivo por el cual lo voy a desreferenciar. Persona PTR, listo. Acá estoy avisando que mi puntero no es a void, sino que es un puntero persona, y ahora sí hago la desreferenciación. De esta forma ya tengo una persona, motivo por el cual ahora lo único que debería hacer es llamar a mostrar persona, que ya lo tengo hecho. Mostrar persona. Mostrar persona funciona con una persona y esto ya está súper chequeado. Ahí lo tenemos. Listo. Ya lo tenemos. Mostrar persona. Esto muestra a la persona, o sea, hace exactamente lo mismo, solamente que recibe por parámetro cualquier cosa, no una persona. Bueno, ya lo hice en persona.c, habría que hacerlo en persona.h. Pasemos a persona.h. Lo dejo así como está, punto y coma, no cambio nada, nada de nada. Acá, mostrar persona, pumba, mostrar persona, dato PT. Excelente. Notemos que hice el mostrar persona sin recibir un dato PTR, sino que recibí un puntero a void. Porque si recibo un dato PTR, tengo que importar la librería que declaró dato PTR. Lo dejo así genérico para que la librería funcione siempre. Bueno, y ahora pasemos al lista C y lista H. Así como hice un mostrar persona, voy a hacer el que más me interesa, que es un mostrar lista genérico. ¿Sí? Obviamente voy a necesitar a la lista, ¿sí? De eso lo voy a necesitar, pero ¿qué va a pasar? Este mostrar lista genérico, además de recibir por parámetro a la lista, lo que va a recibir por parámetro es una función. Es una función que resuelve mi problema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hacía para recibir o para declarar punteros a funciones? Bueno, lo dije hace un rato, ¿no? Hacemos asterisco, vamos a llamarlo ptr función mostrar si quieren. Esto, así como está, es un puntero. Si es una función mostrar, seguramente sea un puntero a void. Y la función mostrar, por lo general, necesita el dato al cual va a apuntar. En este caso, la función mostrar va a recibir un puntero a void, ¿sí? La función mostrar necesita sí o sí un dato ptr o puntero a void, como quieran decir. Entonces, de esta forma, mi mostrar genérico va a recibir una función que resuelve el problema que mi lista no sabe resolver. Y esa resolución la va a dar otra librería, no la voy a dar yo. Entonces, vayamos a mostrar lista. Vamos acá. Vamos a hacerlo al final de todo. Acá estamos. Mostrar lista genérico. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, seguramente haga algo muy parecido a lo que hacen los mostrar lista. Así que todo esto lo copio. Esto seguramente lo haga exactamente igual. ¿Dónde va a estar el cambio? El cambio va a estar acá, donde yo cuando llamo a mostrar persona no voy a llamar a mostrar persona. A lo que voy a llamar es a mi función enviada por parámetro. Es decir, a ptr función mostrar. Mi función mostrar necesita un puntero en dato. ¿Cuál es mi puntero dato? Bueno, justamente es el dato que está en actual, ¿sí? Entonces acá voy a hacer un getDato
getDato de mi nodo actual. Esto también lo podemos hacer en nodo, ¿sí? Yo para no marear. Entonces, acá estoy llamando a esta función que vino por parámetro, perdón, mala mía. Esto hay que borrarlo porque no voy a llamar a mostrar persona, yo lo voy a hacer acá. En la función que envié por parámetro, acá recibo el dato. Es decir, getDato de mi nodo actual. Estoy parado en un nodo, agarro el dato, o sea, un puntero a dato, y ese puntero a dato se lo envío a mi función, ¿sí? Bueno, genial. Para hacer esto habíamos dicho que la función habría que desreferenciarla primero. Desreferencio la función. Ahí lo tenemos. De esta forma ya accedo a la función y con el siguiente paréntesis envío los parámetros. Esto, así como está, parecería ser que va a estar bien. No tira ningún error. No, excelente. Funciona bien. Bueno, ya hice un mostrar genérico. Y ahora llega la magia. Ahora llega el momento en el cual deberían ponerse de pie. Siempre que digo eso, ahora es cuando va a fallar. Pero observemos lo siguiente. Ya tengo las personas, tengo insertar la lista y ahora voy a llamar a esta función mágica que acabo de hacer, que se llama mostrar lista genérico. El mostrar lista genérico lo que va a recibir es la lista que quiere mostrar y la lista que quiere mostrar no sabe cómo mostrar a las personas, así que tengo que enviarle un puntero a la función que sí lo resuelve. La función que sí lo resuelve es la que se llama mostrar persona dato ptr, ¿sí? Que lo que recibe, ¿qué es? Un puntero a un dato, ¿sí? Ahora bien, yo acá no lo tengo el puntero al dato, ¿sí? El puntero al dato lo tiene en la lista, pero yo en verdad no necesito enviar toda la función, yo lo que necesito enviar es el puntero. Entonces lo único que hago es envío el puntero a esta función. Entonces podría poner ampersand, por ejemplo, o simplemente dejarlo así. Bien, esta podría ser una notación válida, la otra notación podría ser generar el puntero, o sea, así, asterisco, puntero. Cuando digo asterisco estaría bueno poner asterisco, tenemos puntero, puntero, listo. De esta forma estoy generando un puntero a una función mostrar del tipo void que recibe por parámetro, ¿qué cosa? Un dato del tipo dato ptr o un puntero void. Void asterisco. ¿Sí? Esto me define un puntero a una función que retorna void y que recibe un puntero void. Y una vez que tengo hecho el puntero, lo que tengo que hacer es puntero igual ampersand y llamo a mostrar persona dato ptr. ¿Sí? El puntero apunta a la función a la que cual quiero llamar. Y acá lo que tendría que enviar, obviamente, es el puntero. ¿Sí? Esta es válida, esta quizás se entiende un poco más, ¿no? Porque declaro el puntero, hago que el puntero apunte y envío el puntero. Esta se entiende más. Pero bueno, créanme que por una propiedad que se llama propiedad de decaimiento en los punteros a array y punteros a funciones, directamente puedo poner el nombre de la función. Poner el nombre de la función no es otra cosa más que generar la dirección de memoria de esa función. Donde está mostrar persona dato ptr. Acá está. Esto es lo mismo que enviar la dirección de memoria donde está alojada esta función. Bueno, voy a compilar porque hice mucho y por ahí falla todo. Bueno, ahí lo tenemos, apretamos play y acá está, la magia, ¿no? Espero que estén de pie. Le dije hace como 2 minutos que se pongan de pie. Tardé demasiado en explicarlo quizás. Pero efectivamente, mi lista genérico resolvió el problema de mostrar un dato que desconocía. ¿Por qué? Porque yo le envié por parámetro la función que sí lo resuelve. Para hacer eso, necesitamos declarar una función genérica que lo que hace es justamente recibir por parámetro una función. Cuando recibe por parámetro la función, esta función sí sabe cómo resolver el problema. Y acá el problema, acá lo tenemos. Lo tenemos totalmente resuelto por esta función. Así que, de ahora en más, si tienen que mostrar un auto, esta función no la tienen que tocar, la función ya está hecha, ya se las hice, se las regalé, la tienen hecha, la pueden usar. Lo que tienen que cambiar justamente es, bueno, que el auto se lo pueda mostrar y acá tienen que enviar la función del auto. Increíble. Bueno, ¿y qué otros problemas podemos solucionar con esto? Desde ya que se los voy adelantando, pero ya lo podrán imaginar, ¿no? Lo otro que nos hacía doler bastante la cabeza es lo siguiente.
ordenar lista. Bueno, este es el algoritmo que les mostré el otro día. Los ordenar listas no hay que cambiar nada. Lo único que hay que cambiar es este problema. Dentro del if hay un problema, porque yo no puedo comparar con mayor o con menor cosas que no sean números. ¿Sí? No lo puedo hacer. Necesito una función que lo haga por mí y que lo haga para cualquier dato. Entonces lo que deberían hacer es, en ordenar lista, recibir por parámetro una función que retorne un entero, que sea del tipo función comparar, se va a llamar función comparar, ¿sí? Así se va a llamar mi función de forma local dentro de ordenar lista, y esta función ¿qué va a recibir? Bueno, va a recibir dos parámetros, va a recibir un dato 1 y un dato 2, o sea, este dato y este dato. Entonces va a recibir dos punteros a void o dos datos PTR, como quieran llamarlo, dato PTR. Al recibir estos dos datos, ¿sí? La función comparar me retorna 0 o 1 en base a el resultado de la comparación, justamente de los dos datos que desconozco. Entonces, dentro de este if, lo único que voy a hacer es llamar, lo voy a hacer un copiar y pegar para no perderme, lo único que voy a hacer es llamar a esta función y que mi función resuelva el problema. O sea, me paro acá y lo único que digo es, llamo a la función comparar, que es una función que me envían por parámetros, así que yo no sé cuál es, yo confío en ella. Y bueno, ¿qué datos voy a comparar? Voy a comparar el dato del nodo con el dato del siguiente nodo. Y ahí lo tenemos. De esta forma, vamos a solucionar el problema. Ese mayor o ese menor o ese string com ya no es más eso, ya es un dato genérico, es una función que alguien construyó, alguien que hizo una librería, sabe comparar perros, sabe comparar personas, sabe comparar estadios, sabe comparar autos, y me retorna un 0 o un 1 en base a lo que estés comparando. Yo simplemente le envío los dos punteros a void para que sepa dónde está alojado el dato que hay que comparar, pero esa función la compara. Y bueno, de esta forma ya terminaron, ¿no? El auxiliar, en vez de ser entero, va a ser el tipo dato PTR, y creo que no hay que cambiar más nada. Y si hay que cambiar algo más, lo cambian. Pero la clave está acá, en hacer una función genérica, una función del tipo callback. Bueno, esto va a tirar error porque en el H está mal definido, así que lo defino bien en el H. Vamos acá al H, así como hice un mostrar genérico, hago un ordenar lista con los datos correctos, y el ordenar lista viejo, que lo tenía por acá, lo voy a borrar fuera, y el ordenar lista, este quedó bien, parecía que está todo joya. Voy a compilar, todo compila, todo está bien, así que el ordenar listas seguramente funcione. Les tiro una pista de cómo se hace. Bueno, hay que venir a persona, obviamente, así como hice un mostrar personas, seguramente haya que hacer una función que se llame comparar personas, por ejemplo, dato PTR, de personas súper genéricas, no son personas que recibo por parámetros, sino recibo las referencias a esas personas, o sea, recibo un puntero void que lo voy a llamar dato 1, un puntero void que lo voy a llamar dato 2. Estos son mis dos datos que recibo por parámetro, punteros a void, o sea que alguien me los pudo enviar sin saber que son personas. Yo sé que son personas, entonces yo lo de referencia. Persona, bueno, medio repetitivo, esto p sub 1 igual de referencia previamente a haber casteado, perdón, me está cansando un poco esto, vamos otra vez, ahí está, de 1, son mucha simbología que no quiero dejar de lado, recibo un puntero a cualquier cosa, lo casteo como puntero a persona, desreferencio a la persona, hago lo mismo con la persona 2, que recibe el dato 2, ¿sí? Y bueno, acá viene el momento de comparar a las personas. Vamos a hacer un return y acá voy a comparar a las dos personas. ¿Cómo las comparo? Bueno, eso lo diagramará la persona que está haciendo justamente la librería, ¿no? Pero supongamos que hago persona flechita DNI mayor que persona flechita DNI. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar 1 si el DNI de la persona 1 es mayor que el DNI de la persona 2 y me va a dar 0 si no lo es. Entonces esto ya compara. Esto ya devuelve 0 o 1 y esto lo puede ingerir mi función ordenar de forma genérica. Lo declaro en las interfaces de la persona
Listo, interfaces de la persona ya tiene el comparar datos. Y creo que ya estamos en condiciones de por lo menos probarlo, aunque la idea era que lo hagan ustedes, pero verdaderamente ya les di un pantallazo bastante interesante. Así que, así como mostré a la lista, voy a volver a mostrarla, pero previamente la voy a ordenar. Así que voy a llamar a ordenar lista. Ordenar lista me aparece dos veces, así que seguramente me olvidé de borrar algo. Vamos con ordenar lista y ven que acá me dice, la versión 1 es la que recibe solo la lista y la versión 2 es la que recibe la lista y el puntero de la función. Voy a usar obviamente la versión 2, y ahora chequeo por qué me lo muestra dos veces. Voy a ordenar la lista, pero la comparación la va a hacer otra función. ¿Qué otra función? Bueno, la función que se llama comparar personas datos PTR. Esto estoy enviando un puntero a la función que sabe hacerlo, yo no. Bueno, antes de compilar, para que no se rompa todo, voy a chequear por qué me está mostrando dos veces ordenar lista. Quiere decir que ordenar lista está en dos lugares definidos de forma distintas. Acá parecería que no, pero vamos al H. Acá seguramente sí. Ordenar lista está perfecto y acá no está. No, genial. Bueno, vamos a volver a compilar. Bien, no tiene errores. Vamos a ejecutar. Ejecutamos. Bueno, esto era lo que ya funcionaba y acá debería estar pero ordenado. Y lo está. Está ordenado. Increíble. Así que bueno, nada, ya saben hacer funciones totalmente genéricas. Luego de esta clase van a poder hacer burbujeo, inserción, selección, búsqueda, búsqueda binaria y cualquier otra cosa que sabían hacer con array, cualquier cosa, la van a saber hacer con listas genéricas. ¿Sí? Porque si algo no lo saben resolver, simplemente reciben por parámetro una función que sí sepa hacer. Así que bueno, hemos aprendido a implementar funciones del tipo callback para solucionar este tipo de problemas de primitivas puntero a bot. Espero que les haya servido el video y bueno, nos vemos cuando nos vemos. Abrazo de gol.